Buenas noches. Después de todos estos inconvenientes, pido disculpas, pero me supera. Eh, Después de las 2 clases del seminario sobre Gershon Scholem, en las que no hablamos de Scholem, ¿sí? Entonces ahora sí vamos a introducirnos en la biografía de nuestro personaje, ¿sí? De Gershon Scholem. Y empecemos por lo siguiente. Hay una costumbre que podríamos llamarla tradicional, ¿sí? Y la quisiera explicar así. En los hogares judíos se guardan o atesoran libros escritos en yiddish, en hebreo o en algún otro lenguaje de la herencia judía, ¿sí? Estos libros se guardan de generación en generación, ¿sí? Y son sidurim, que son los libros de ritual de oraciones, los devocionarios, o se guarda alguna Biblia hebrea, ¿sí? Que nosotros llamamos Tanaj, eh, y esto se va legando, ¿sí? Por un abuelo, un bisabuelo, algún antecesor. En la Europa oriental, en algunos casos, y esto resulta bastante usual, puede ser que sus abuelos o bisabuelos escribían en la solapa interna del libro los nombres, ¿sí? Y lo que en yiddish se dice Yortzeit, la fecha del fallecimiento de algún pariente cercano, ¿sí? Bueno, si por casualidad eh, alguno de los participantes posee esos libros de herencia y se fijan en esos tomos viejos, puede ser que encuentren este detalle. Era una costumbre judía, sigue siendo en realidad, ¿sí? Anotar nacimientos, casamientos, fallecimientos en la solapa de las Biblias, ¿sí? Miren, en mi tarea congregacional en la comunidad Betel, acá en Buenos Aires, de la que yo hoy soy ya el rabino emérito, ¿no? La gente me sigue regalando libros que no saben qué hacer con ellos, ¿sí? Los tengo ahí en un depósito, tengo esos libros de oración, con sus dedicatorias, con fechas familiares, y quiero detenerme en estas referencias, ¿sí? Más allá del recuerdo, esta costumbre puede servir también como fuente familiar para armar el árbol genealógico, el árbol familiar. Esta imagen que tenemos en pantalla, ¿sí? Es Die Heilige Schrift der Israeliten, ¿sí? Escritos sagrados de los israelitas, editado por Ludwig Philipson, ¿sí? Y está ilustrado por Gustave Doré, un famoso ilustrador. Y esto que vemos acá en pantalla, esta tapa, ¿sí? Del libro, pertenece a la familia de Gershon Scholem, ¿sí? Originalmente referente de la familia Hirsch, la familia materna de Gershon Scholem, que más allá que para el uso ritual o de estudio, también se usó para registrar nacimientos, para registrar eh, el bar mitzvah, la celebración de los 13 años, para registrar bodas, matrimonios y por supuesto para registrar fallecimientos, ¿sí? La Biblia de Betty Scholem, de Betty Hirsch, la mamá de Gershon, es en definitiva una crónica no solo de los acontecimientos de la saga familiar, eh, sino también es la descripción del destino, yo diría, de la gran comunidad judía alemana antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Miren, en esta imagen, ¿sí? La primera inscripción anuncia que se trata de la
crónica de la familia de Hermann Hirsch, ¿sí? Si ustedes ven con letras más grandes, más destacadas, ahí dice Hermann Hirsch. ¿Quién era Hermann Hirsch? Hijo mayor, dice ahí, del carnicero Aaron Hirsch y su esposa Brune, de Retz in the Neumark, de la ciudad de Retz, que hoy es Polonia, ¿sí? Y aquí leemos que Hermann tuvo 8 hijos, 5 varones, Sigmund, Arthur, Hugo, Fritz y Hans, y 3 hijas, Betty, Clara y Kate, ¿sí? La siguiente generación registrada en esta Biblia incluye a los 4 hijos de Arthur y Betty Scholem, ¿sí? Que eran Reinhold, Erich, Werner y Gerhard, que se lee en la última fila, ¿sí? En la última fila que está en rojo, ¿sí? Aunque es difícil de detenerse por esta imagen que está un poco borrada por el zoom, pero ahí aparecen los 4 hijos de Betty Scholem, Reinhold, Erich, Werner y Gerhard, ¿sí? Gerhard es más tarde conocido como nuestro personaje, Gershom, ¿sí? Y fíjense, acá tenemos, finalmente, leemos que Hermann tuvo 8 hijos. Perdón, acá leemos, perdón, otra cosa, los registros del nacimiento, que concluyen con los nietos de Betty Scholem, ¿sí? Edith, Gunther, más tarde conocido como David, Renat, Irene y Arthur. De hecho, el nacimiento del nieto Arthur en octubre de 1927 es la última, llamémoslo, alegría registrada en esta Biblia. Bueno, más allá de estos datos, ¿sí? Es sugestivo ver un detalle que pertenecería yo lo llamaría algo así como al ámbito de una historia sociológica. Según las estadísticas, es interesante ver que esta familia demuestra fuertemente la disminución de la tasa de la natalidad entre los judíos de Alemania, ¿sí? En esta página que mostramos acá, vemos los matrimonios familiares. Hermann Hirsch y sus descendientes enumeraron sus bodas familiares. Hermann señaló que él y Johanna Plaum del pueblo de Rawicz, Polonia, se casaron, ¿sí? Y ahí dice que ofició la boda, perdón, el rabino el Hanan Rosenstein en Berlín en 1862. Y que Betty y Arthur, la última fila, ¿sí? Se casaron y que ofició la boda también. Hoy estoy con la boda, la confundo con la vida, ¿no? La boda la oficia un tal Rudolf Ungerleider, un rabino de Berlín en 1890 en Charlottenburg. Estas son las dos únicas que vemos con raya roja, son las dos únicas bodas enumeradas con detalle, ¿sí? Como resultado, ¿sí? No está claro si otros matrimonios fueron con cónyuges no judíos, aunque la mayoría no lo fue, de hecho. O sea, conocemos otra parte de la historia de la familia Scholem. Pero también se registra en la última fila, ¿sí? Del lado izquierdo, que Gerhard Gershon Scholem y su primera esposa, Elsa Burkhardt, se casaron el 5 de diciembre de 1923. Muy bien, esta página que vemos ahora acá enumera las alegrías en la vida de Hermann Hirsch y su familia, ¿sí? Simplemente para contar un poco. La historia es que mientras Aaron Hirsch, el bisabuelo de Scholem, trabajaba como carnicero, no como matarife, como carnicero, ¿sí? En el pequeño pueblo de Retz, que tenía menos de 100 judíos, Hermann Hirsch, el abuelo de, ¿sí?
de Gerhard se convierte en un hombre exitoso. Se transforma en líder de la comunidad judía de Charlottenburg. Lo que aquí se registra en estos eventos felices es la compra, ¿sí? Aquí vemos la compra de una casa en Charlottenburg, que en ese momento Charlottenburg estaba al lado de Berlín, ¿sí? Hoy pertenece a Berlín, hoy es uno de los barrios de Berlín, pero en aquella época era otro lugar, era ¿sí? Otro municipio. También se registra acá, en esta página, la compra de una propiedad para la construcción de una sinagoga, que es esta que vemos en pantalla, ¿sí? La Fasanenstraße Sinagoga. Y también se registra en esta página, que volvemos atrás, la elección de Hermann, ¿sí? Para un cargo comunal judío, ¿sí? Era miembro de, llamémosle, la comisión, el consejo directivo de la sinagoga de la Fasanenstraße, ¿sí? La calle Fasanen. Datos para seguir completando este cuadro. Dos de los hijos de Hermann pudieron estudiar en la universidad, ¿sí? Una rareza para cualquier alemán en esa época y algo excepcionalmente inusual para las mujeres. Hans Hirsch, el tío de Gershon, obtuvo un doctorado en la Universidad de Berlín en química y Kate Hirsch, la tía de Gershon, obtuvo un doctorado en medicina en la Universidad de Friburgo. Bueno, y no me voy a detener más en estos detalles, pero esta página que vemos acá registra las defunciones familiares. En definitiva, ¿sí? Las inscripciones de esta Biblia capturan la experiencia de varias generaciones de la clase media judía alemana, y que es una historia, llamémosla, de migración, de traspaso, ¿sí? De los pequeños pueblitos a la gran orbe, ¿sí? Y también registra la secularización, el paso de la ortodoxia, ¿sí? De Hans, el bisabuelo que era carnicero, a Hermann, ¿sí? El tío reformista, ya que la sinagoga de Fasanenstraße, ¿sí? Es una sinagoga reformista. Rápidamente, ¿sí? Para que entiendan de qué se trata este tema de lo reformista y lo ortodoxo, etc. La constelación religiosa judía alberga, ¿sí? Tres movimientos: el movimiento ortodoxo, el movimiento conservador y el movimiento reformista. Las características y enfoques teológicos de cada movimiento es para motivo, ¿sí? De otro seminario. Si les parece, después completamos este asunto en el momento de las preguntas, pero también muestra, en definitiva, toda esta Biblia, el aburguesamiento familiar y el progreso educativo secular y el avance profesional, ¿sí? Pero volviendo a lo nuestro, simplemente como detalle, ¿sí? Esta experiencia familiar fue una experiencia que terminó en dispersión y en destrucción. Los tres hijos de Hermann, ¿sí? Experimentaron la Shoah, el Holocausto. La madre de Hermann, Betty Hirsch Scholem, en 1939 pudo escaparse a Australia. Hans Hirsch, el tío, pudo escaparse a Brasil, ¿sí? Según lo que pude llegar con mis registros, se asentó en la zona de Sao Paulo, pero no pude contactar a ningún pariente de él, no sé si tuvo descendencia. Y Kate Hirsch-Stepan, otra de las tías, ¿sí? Fue deportada al campo de concentración de Theresienstadt, donde murió en 1943.
Bueno, para quienes estén interesados específicamente en esta Biblia, en los detalles de esta Biblia, de la Biblia de la familia Hirsch o familia Scholem, ¿sí? Esta Biblia se encuentra en la Biblioteca Nacional de Israel en una sección destinada a los libros de Gershon Scholem, ¿sí? Pasemos ahora a otro rubro, que son las biografías de Gershon Scholem. Entre los scholemianos hay una vasta cantidad de biografías de un personaje, ¿sí?, al que le gustaba jugar a las escondidas y coquetear con mostrarse y no mostrarse a la vez. Y ese es Gershon Scholem, ¿sí? Ese era el charme de Scholem, ¿sí? Ese era el encanto de Scholem. Mostrarse y paralelamente quedar como un personaje misterioso. Hay varias biografías, ¿sí? La primera es su autobiografía, que se llama De Berlín a Jerusalén, Memorias de mi juventud, ¿sí?, con el prefacio de el gran alumno de Gershon Scholem, Moshe Idel, que durante varios años atrás estuvo acá en la Argentina. Yo lo invité a dar una serie de conferencias en mi congregación. La segunda, que exhibiremos acá, es esta, ¿sí?, de Amir Engel, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, una biografía intelectual muy interesante. La tercera es esta, Stranger in a Strange Land, un extraño en una extraña tierra, ¿sí?, que le escribió George Prochnik. Prochnik enseñó literatura inglesa en la Universidad Hebrea de Jerusalén y tiene una colección de biografías noveladas, entre ellos una biografía de Stefan Zweig, otra de Henry Heine y una que se llama Putnam Camp, ¿sí?, que registra, que relata la amistad entre Sigmund Freud y el psicólogo estadounidense James Jackson Putnam. La cuarta, esta es la que según los entendidos es la mejor, ¿sí?, es la de David Viale, que también estuvo hace unos 15 años, 10, 15 años en la Argentina. También yo le invité a dar una serie de conferencias y que lamentablemente falleció, sí, David Viale, hace 2 semanas atrás. Bueno, en castellano, como ya referí en nuestro primer encuentro sobre Scholem, está este libro, ¿sí?, Un judío alemán en Jerusalén, ¿sí?, de Maurice Rubén Hayou, que si pasan el primer capítulo, el resto es fantástico. Hay que pasar el primer capítulo, ¿sí? Bueno, como se darán cuenta, es un personaje que despierta un interés misterioso, ¿sí? Pero en los próximos encuentros, en este y en los próximos encuentros, yo voy a hacer referencia a un largo artículo que publicó Cynthia Ozick, la gran escritora Cynthia Ozick, en The New Yorker, en el año 2002, ¿sí? Los más ácidos en general tomaron esta biografía como una biografía edulcorada sobre Scholem, pero a mí me gusta y me gusta mucho su referencia, su estilo, ¿sí? Y vamos a ir tomando algunas partes del mismo. Simplemente como dato anecdótico, ¿sí?, la revista The New Yorker, ¿sí?, la famosa revista The New Yorker, es la que envió a Hannah Arendt como corresponsal a Jerusalén a cubrir el juicio a Eichmann, y ya vamos a hablar de todo esto y de su relación con Gershon Scholem, ¿no?
Ustedes saben que esos artículos que Hannah Arendt publicó en The New Yorker derivaron en su polémico libro Eichmann en Jerusalén, ¿sí? Del cual ya vamos a hablar en los próximos encuentros. Pero el artículo de Cynthia Ozick, ¿sí? Comienza así, escuchen qué linda descripción. Una mañana a principios de febrero de 1917, Gerhard Scholem, un joven de 19 años, alto, orejudo y apasionado por la lectura, se sienta a desayunar con sus padres en su cómodo departamento de la burguesa Berlín. Y fue una hora de crisis familiar. Gerhard, el menor de 4 hijos, era el único que aún vivía en casa. Los otros 3 hijos habían sido reclutados para la guerra del Kaiser. Reinhold y Erich se consideraban patriotas alemanes como su padre. Reinhold llegó a llamarse a sí mismo, en jerga de derechas, un alemán, un nacionalista alemán. Werner, 2 años mayor que Gerhard, era un exaltado hombre de izquierdas. Más tarde se convirtió en un comunista comprometido y ya vamos a hablar de él. Había sido herido en el pie durante la campaña serbia y se estaba recuperando en un hospital del ejército. Rengueaba, estaba vestido con un uniforme, abandonó su cama y se dirigió a una manifestación pacifista. Fue arrestado, Werner, y acusado de traición. Y acá asterisco, ¿sí? Como en los libros, asterisco, ¿sí? Yo creo que vale la pena detenerse en este personaje. Acá lo tenemos. Werner Scholem, ¿sí? Hace unos años atrás, ¿sí? Fui invitado por el gobierno alemán a la ciudad de Berlín, y el que estuvo en Berlín, ¿sí? Sabe que una de las visitas tradicionales a Berlín está vinculada con el Bundestag, ¿sí? Con el Parlamento alemán. En un lugar, sí que a mí me llamó la atención, que es bastante central del Bundestag, se encuentra un libro de generoso tamaño, ¿sí? Que contiene las fotografías de los parlamentarios que ocuparon bancas en el periodo previo a la Segunda Guerra Mundial y cuyo final no ha sido del más feliz. Una de las fotografías que a mí me impactó, que más me impactó, era esta, ¿sí? La que vemos aquí en pantalla, el retrato de Werner Scholem, que era un personaje con una historia interesante, muy interesante. Hay 2 biografías sobre él, ¿sí? Pero una es esta, escrita por Miriam Zadov, ¿sí? Investigadora de estos temas de judaísmo alemán contemporáneo. Es la nuera de un amigo mío, ¿sí? Que entre otras cosas escribió sobre este Scholem, el menos famoso de los dos, ¿sí? Eh, Miren, acá tenemos, fíjense, una foto de los Scholem Jr., ¿sí? En un retrato costumbrista como, ¿sí? Con disfraz. Eh, Cuando le mostré esta foto a un amigo mío, él me preguntó si es una foto de Purim, ¿sí? Para no entrar en detalles, Purim es una festividad que aparece en el libro bíblico de Esther, ¿sí? Que retrata el momento en que la reina Esther es salva de un aniquilamiento a la comunidad judía de Persia, ¿sí? Y se festeja como, ¿sí? Como una festividad, como si fuese una suerte de carnaval judío, ¿sí? Yo quiero aclarar que es una festividad que se considera una festividad menor, comparada con, qué sé yo, con la Pascua judía o con el Año Nuevo judío. Pero recuerdan que en las clases anteriores, en los encuentros anteriores, hablamos del proceso de asimilación,
¿sí? Y es una buena pregunta para hacerse si en una familia asimilada como era la familia Scholem, ¿sí? Esta fotografía pertenecería a la festividad de Purim o no, porque era una fiesta menor y, digamos, y poco trascendente, ¿no? O simplemente esta foto, ¿sí? Es una imagen costumbrista de época, ¿sí? A retratar a los niños disfrazados. Gershon es el primero desde la izquierda, ¿sí? Según la descripción manuscrita de Gershon Scholem en el reverso de la foto, esta fotografía fue tomada en el casamiento de su tío sionista, así dice, su tío sionista, Theobald Scholem, que era el hermano de su padre, ¿sí? Volviendo a Werner, que es el que está con la lanza, el último el de la derecha, ¿sí? Miriam Zadov, en la biografía de Werner, ¿sí? Dice que hubo un tiempo en que este Werner, este Scholem en realidad, era el famoso, Werner Scholem. De hecho, hay varios documentales sobre él, ¿sí? Eh, Miren, aquí lo vemos a Werner Scholem, ¿sí? Dando un discurso en el día contra la guerra, ¿sí? En Potsdam, Alemania, 1925. Un poco de historia alrededor de Werner, ¿sí? 1911-1912, Werner Scholem se une al movimiento juvenil sionista alemán Jung Juda, ¿sí? Y convence a su hermano menor, Gershon, entonces, ¿sí? Conocido como Gerhard, para que hiciera lo mismo. Eh, Miren, a pesar de toda de que el padre, Arthur, ¿sí? Era un judío, llamémoslo, asimilado, ¿sí? Eh, Era un hombre que rechazaba en general el tema de el sionismo. Y entendámoslo de la siguiente manera. Este hermano, o este hijo, mejor dicho, de Arthur, ¿sí? Eh, Se confrontaba a esos conflictos con el patriarca dominante, Arthur, que continuaban creciendo, como lo vamos a ver después, y culmina con el activismo de los muchachos contra la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y tal vez esta reacción de Werner, ¿sí? Lo hace abrazar al movimiento sionista, ¿sí? Eh, y lo interesante es que Werner, el sionista en ese momento, lo lleva, ¿sí? Lo convence a Gershon, a Gerhard, para que abrace la causa sionista. Gerhard se convierte en un activista sionista por este hermano. Pero interesantemente, continúo con la vida de Werner, la trayectoria de Werner fue bastante diferente, ¿sí? Después de participar un año en este movimiento sionista llamado Jung Juda, decide que el sionismo no era para él y se une, ¿sí? Al movimiento juvenil de los socialdemócratas. A partir de ahí, su posición política vira cada vez más y más hacia la izquierda. En 1917 se casa con una joven activista política de la clase trabajadora llamada Emi, una muchacha no judía, ¿sí? Cosa que marca justamente su liberalidad. La pareja tuvo dos hijas. En 1924 Werner es elegido para el Reichstag, ¿sí? Hoy Bundestag, el Parlamento,
¿sí? Como representante del Partido Comunista. Y sepan, ¿sí?, que a pesar de tanto liberalismo, allí, entre otras, sufrió muchos ataques antisemitas. Hasta que finalmente el antisemitismo también se abrió paso en su propio partido, cuando Stalin consolida su liderazgo a nivel internacional. Entonces Scholem y sus camaradas, en su mayoría judíos, fueron acusados, Werner Scholem y sus camaradas, de ser trotskistas, ¿sí?, y son expulsados del partido. En los años siguientes, Werner Scholem, por esas cosas del destino, sin haber sido trotskista, empieza a trabajar con Trotsky, ¿sí?, con Trotsky de carne y hueso, ¿sí?, pero eventualmente deja la política y se dedica a la abogacía, que es su profesión, ¿sí? Cuando los nazis llegan al poder en el 33, recuerdan muy bien a este joven ex líder comunista judío, y Werner fue inmediatamente arrestado y finalmente asesinado en el campo de concentración de Buchenwald en 1940. Emmy, su esposa y sus dos hijas logran escapar a Inglaterra. Y aquí quiero traer otra cosa, un investigador que se llama Tzvi Shem, ¿sí?, que cuenta lo siguiente. Dice así, miren, escuchen qué lindo, ¿no? A la luz de la historia personal de Werner, dice Leshem, me sorprendió bastante descubrir que en la colección de Gershon Scholem de la Biblioteca Nacional de Israel hay una copia del libro alemán sobre hasidismo del profesor Solomon Schechter, que se llama Die Hasidim, ¿sí?, Eine Studie über jüdische Mystik, ¿sí?, un estudio sobre la mística judía, de Berlín de 1904, con la firma de Werner, ¿sí? Pero en relación, ¿sí?, a este libro, al parecer Werner habría comprado este libro en la famosa librería judía de Berlín de un tal Moritz Popelauer, ¿sí?, un conocido editor y coleccionista de antigüedades, que también había sido, entre otras cosas, autor de una introducción al Talmud. Y aparentemente Werner y Gershon compraban libros ahí, ¿sí? Pero este libro, ¿sí?, es un libro sobre un tema muy específicamente judío, ¿sí?, que nosotros ya vamos a hurgar más adelante, el hasidismo, ¿sí? ¿Y qué le podría interesar a Werner leer sobre este tema tan específico, ¿sí? Se pregunta Tzvi Shem, ¿cuándo compró Werner este pequeño volumen sobre hasidismo? ¿Sí? ¿En qué etapa de su desarrollo judío o político? ¿Sí? Desafortunadamente, todo lo que sabemos con certeza es que en 1923 Gershon ya poseía el libro, como aparece en el inventario que realizó de su biblioteca cuando se iba a trasladar, cuando se traslada después a, a la tierra de Israel. Pero la pregunta es, ¿cuándo le regala a Werner el libro y por qué? ¿Sí? Quería que su hermano fuera más judío, quería que su hermano sea un investigador, quería acercar a su hermano el hasidismo, ¿sí? O quizás en esa etapa posterior, ¿no?, simplemente cuando Werner ya era comunista y quería deshacerse de estos libros. Bueno, posiblemente este regalo, dice Leshem, haya sido el volumen más significativo para Gershon Scholem y que lo haya introducido al estudio del misticismo judío. Porque es el primer libro que conocemos que tiene Gershon Scholem sobre temas de misticismo, ¿sí? Pero, por desgracia, no tenemos la respuesta cierta, ¿sí?
y termina diciendo Tzvi Leshem. Al igual que con Gershon Scholem, también con Werner, a veces lo oculto es más grande que lo revelado. Todo lo que tenemos son sus libros, los que escribieron o adquirieron como un testimonio silencioso de sus fascinantes vidas. ¿Sí? Quiero que veamos ahora un minuto de un documental en el que habla la hija y el yerno de Werner, que son los que se escaparon a Inglaterra, en una exposición que se hizo en Alemania, ¿sí? Sobre Werner. ¿Sí? Si Laura se anima, ¿sí? Va a haber una parte hablada en inglés, pero una parte que la habla su hija en alemán. Dale. Ja, da habe ich also richtig Englisch gelernt und auch ja, halfway up the stairs, it's a stair where I sit. There isn't any other stair, just like it. It isn't up, it isn't down, it isn't in the nursery, it isn't in the town. And all sorts of funny thoughts run round my head. No, todo esto es en It inglés, ¿no? isn't really anywhere. It's somewhere else instead. Es un poema que aprendió de niña ella. Sehr viel über Winnie the Pooh. And actually, I mean, Bueno, ahora sigue en inglés. Me parece que la primera parte hablaba en alemán nada más. the burden of her parents' life was much heavier on her, wasn't it? Ja. Sie war ihr ganzes Leben lang unterdrückt. Ella estuvo toda su vida Weil sometida. ihre Eltern auch gerade dieser Stalinismus, Trotzkismus, sie konnte keinem trauen. Den Kommunisten nicht und den anderen auch nicht. Und Nunca pudo tener un sueño propio, siempre estuvo sometida. well, you didn't worry, you know, whether they were Stalinists or Leninists or Trotskyists or fascists. Well, it's quite amazing. Bueno, hasta ahí. Simplemente para saber que esta gente es de carne y hueso y también sufre y también comprende los lugares que ocupa la persecución y el exilio. Pero volvemos a Scholem y a un desayuno tenso que relata Silvia, que relata Ossik. Y ahora quiero pasar al... Me parece que tengo que pasarlo hasta el final, a ver. No, Ja, da habe esperen que tengo un ich inconveniente acá. also richtig. Y no deja de compartir, Daniel, deja de compartir y volvé, si no. Dejar de compartir Digo, y volver a compartir. A ver. No. Qué cosa la tecnología. Claro, pero donde dice More Videos, si te paras ahí y cliqueas el que queremos ver. No, pero ya lo vimos. Ja, Ya da Pero está. no, pero completo.
Sí, quiere No, pasar a la vimos próxima lo que a mí me diapositiva. interesaba. Ah, Que veamos. Richtig Englisch Vos querés gelernt. pasar a la próxima diapositiva, ¿no, Sí, Daniel? Querés pasar a la sí. próxima, por eso, querés pasar a la próxima Espera, diapositiva. a ver. Halfway up the Ahora, ya está. ahí está. Ahí está. Ahora. ¿Ustedes la ven? Sí, sí, perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces volvemos a Scholem y a un desayuno tenso que relata Silvia Ossick, ¿sí? Y dice así: sobre el pan sin comer se estaba gestando otra marca de traición. Gerhard se había declarado sionista y se estaba preparando abiertamente para emigrar a Palestina. 2 años antes, ya destacado con su pluma, fue expuesto como autor de un volante pacifista distribuido por un grupo de jóvenes sionistas, habiendo sido expulsado de la escuela secundaria. Arthur Scholem, el padre de la familia de esta tripulación obstinada, la mitad de ellos rebeldes, no pudo hacer nada con Werner, que estaba en manos de los militares. Pero Gerhard estaba lo suficientemente cerca como para sentir la rabia de su padre. Y escuchen bien esto. Arthur Scholem había ideado un castigo a la minuciosidad prusiana. Arthur era un hombre de negocios, exigente, autoritario, intransigente, práctico sobre todo, presidía una exitosa imprenta y una casa que podía mantener con ella tanto a una cocinera como una ama de llaves. Y ahora van a entender el porqué de esta decorada foto que puse, ¿sí? En Navidad, en casa de los Scholem, había un árbol elaboradamente decorado, rodeado de montones de regalos. Cuando Gerhard tenía 14 años, encontró debajo del árbol un retrato enmarcado de Teodoro Herzl, el fundador del sionismo moderno, quien vemos en pantalla, ¿sí?, abajo a la derecha. Seleccionamos esta foto para ti porque estás muy interesada en el sionismo, dijo su madre. Fue a partir de entonces, comenta Gershon Scholem, décadas después, que sentí que salí de casa en esa Navidad. Miren, en lo personal me parece muy interesante esta combinación del juego asimilatoria que se cruza a su vez con una costumbre secular, integrado por el árbol de Navidad, de raigambre, ¿sí?, llamémoslo tradicional cristiana, el sionismo, la política, etcétera, etcétera. Aquí en la foto vemos a Gershon, vemos a su mamá, a su papá abajo y a Teodoro Herzl. Pero siguiendo el relato de Ossick, ¿sí?, este interés por lo judío, en opinión de Arthur Scholem, se había vuelto, ¿sí?, cada vez más excesivo e irracional. Gerhard no solo se había lanzado al estudio del hebreo, estaba entrando con la misma pasión que le dio a la literatura latina y alemana, ¿sí?, al amplio universo del Talmud. Todos estos textos canónicos, la Biblia, el Talmud, lo empezaban a atraer. Atraían las preocupaciones éticas, la jurisprudencia, y en alguna medida esas intuiciones irracionales, en algunos casos, racionales en otras, imaginativas en otros casos. Y lo que le llamaba la atención, según lo que cuenta Ossick, era la forma de diálogo, el discurso dialógico y disidente que registra el Talmud de varias generaciones, ¿sí? Generaciones, unas que discuten con otras registradas en el texto.
La obra romantizada de Martin Buber y la panorámica historia de los judíos de Heinrich Gretz, que vimos la semana pasada, el encuentro pasado, ¿sí? Que Scholem se opuso a la tesis de Gretz, fueron en realidad esos estímulos iniciales para Scholem, ¿sí? Pero pasó a buscar a otros teóricos sionistas de la época, y todo esto se transformó en algo, ¿sí?, demasiado pesado para su padre, para Scholem padre, ¿sí?, quien después de todo pagaba las cuotas a la Asociación Central de Ciudadanos Alemanes de Fe Judía, que era una organización vehementemente antisionista. Y fíjense que este es el detalle. Antisionistas que le regalan a Gerhard para Navidad un retrato de Herzl, el padre del sionismo, ¿sí? Lo que demuestra que en definitiva, ¿sí?, estas confusiones, ¿sí?, y la fe en este sentido era tibiamente judía. Y la lealtad principal, la identidad incuestionable en ese mundo de la familia Scholem, tanto de manera social como de manera personal, era la alemana, ¿sí? Arthur Scholem se consideraba un miembro arraigado y aceptado de una sociedad estable. Miren, en esa biografía semioculta, ¿sí?, que mostré antes, que se llama De Berlín a Jerusalén, Gershon Scholem dice: no es de extrañar que las discusiones en la mesa de nuestra familia se volvieran acaloradas. Pero ya para entonces, Gerhard hace un tiempo que se había transmutado en Gershon, su nombre en hebreo, ¿sí? Y ahora imaginen esta otra escena. Sigue la historia. Una mañana de febrero de 1917, la mesa familiar estaba menos acalorada y tranquilamente tensa. Arthur Scholem, Scholem padre, había hecho sus preparativos y él esperó. Suena el timbre anunciando la llegada de una carta certificada. Escuchen este detalle porque es terrible. Esta carta había sido escrita, compuesta 2 noches antes y estaba dirigida a Gerhard. Y acompañan el contenido de la carta. He decidido cortarte todo el apoyo. Ten en cuenta lo siguiente. Tienes hasta el 1 de marzo para salir de mi casa y se te prohibirá volver a entrar sin mi permiso. El 1 de marzo transferiré 100 marcos a tu cuenta para que no te quedes sin medios. No puedes esperar de mí nada más que esto. El hecho de que acceda a financiar tus estudios posteriores después de la guerra depende de tu comportamiento futuro. Tu padre, Arthur Scholem. ¿Sí? El padre no podía imaginar a un joven que en su propia casa se oponía a una guerra patriótica. Estamos hablando de 1917. Tener un prodigio en sus manos, ¿sí?, los desconcertaba, ¿sí? Un prodigio que podía leer, que podía devorar a Platón, a Kant, ¿sí? Excepcionalmente talentoso en matemáticas, ¿sí?, y decidido a agregar a este guiso conceptual una dedicación pasada de moda, impredecible, ¿sí?, como era el estudio de la historia y el pensamiento judío. Y más allá de estas perplejidades, Arthur Scholem apenas reconoció lo que Gerhard, al elegir convertirse en Gershon, ¿sí?, porque piensen que Gershon era el nombre del hijo del Moisés bíblico, ¿sí? Es decir, ¿qué representaba posiblemente Arthur? Arthur representaba en la tradición a Moisés, que rechaza, ¿sí?, a
Gershon, que era el hijo del Moisés bíblico, y que lo va a seguir repudiando el resto de su vida. Y a pesar del ardiente dominio de la cultura europea por parte de este joven Scholem, ¿sí? Era Europa y especialmente Alemania, ¿sí? O Alemania en particular, a lo que tenía intención Gerhard, intención de renunciar, ¿sí? Las lealtades de su padre, ¿sí? El apasionado amor por lo que se llamaba el Vaterland, ¿sí? El patriotismo que la mayoría de los judíos alemanes sentían claramente, solo él podía, Gershon, verlo como un autoengaño, ¿sí? Y miren lo que llega a decir el propio Gershon Scholem en ese momento. Los judíos podrían estar enamorados de Alemania, pero Alemania no está enamorada de los judíos. Asterisco de nuevo, ¿sí? Recuerden el primer encuentro que tuvimos en relación a las exequias de Scholem. El escritor en idioma alemán que representaba a él y que en el momento de su muerte no se pronuncia ni una palabra en alemán. Y volviendo a lo nuestro, ¿sí? Cuenta en una de sus biografías que a un amigo judío, ¿sí? Que había profesado una adoración ilimitada por el arte alemán, por Goethe, ¿sí? Y por Rudolf Borchardt, un ensayista, ¿sí? Poeta y crítico alemán, y que añade provocativamente su amigo, ¿sí? Odio a Martin Buber con todo mi corazón. Scholem, que tenía 19 años, respondió, ¿sí? Dice así: confieso que nunca he tenido una relación tan central con ninguna otra cosa. Ha merecido toda mi atención desde que empecé a trabajar y pensar por mí mismo, es decir, desde los 14 años. La confrontación con la cultura alemana, que presenta a tantos judíos con dilemas tan dolorosos, nunca ha sido un problema para mí. Tampoco la atmósfera absolutamente no judía en mi hogar ha podido cambiar esto. Nunca encontré ni busqué valores cuya legitimidad estuviera arraigada en la esencia alemana. Incluso el idioma alemán que hablo me desaparece por completo en comparación con el hebreo. Y a otro amigo, ¿sí? Unos días antes, él le había anunciado: nosotros, los judíos, hemos tenido una relación con Europa, solo en la medida en que Europa ha actuado sobre nosotros como un estímulo destructivo, ¿sí? Bueno, ambas afirmaciones, las dos que vimos recién, fueron hechas desde una cama de un hospital, del hospital militar, ¿sí? Que ya vamos a ver la historia porque es muy interesante. También expresó: las pisadas pesadas del antisemitismo siempre resuenan a mis espaldas, ¿sí? Así como sus hermanos mayores, antes que él también se incorpora al ejército. Pero a diferencia de Werner, ¿sí? No resulta herido en batalla. Werner resulta herido en batalla, pero él no, ¿sí? Fíjense, él escribe todo esto desde un pabellón psiquiátrico, ¿sí? En donde él declara que sufre una especie de trastorno nervioso, ¿sí? Y de nuevo, era un invento, ¿sí? Era una fabricación colosal, como él mismo dijo, para salir del ejército, ¿sí? Y una vez que sale, dice: podré trabajar una vez más, no desperdiciaré mi juventud en estas odiosas circunstancias y puedo celebrar mi cumpleaños número 20 vistiendo ropa de civil, ¿sí?
Todo este proceso se da en el intervalo de 3 meses entre la expulsión del padre de la casa y el paso forzado que tuvo que hacer en el ejército, ¿sí? Bueno, finalmente sale del ejército, ¿sí? Se va a vivir a una pensión, la famosa, ¿sí?, pensión Struck, que era una pensión que estaba en un barrio pasado de moda de Berlín, en donde se juntaban ahí, ¿sí?, una suerte de intelectuales judíos rusos que tenían opiniones diversas, especialmente sobre el tema del sionismo, ¿sí? Opiniones a veces contradictorias. Y entre estos personajes, ¿sí?, se encontraban Zalman Shazar, ¿sí?, que fue a posteriori, era un intelectual que fue a posteriori presidente del Estado de Israel, y fue aquí en esta pensión, la pensión Struck, donde Scholem realiza una traducción del yiddish, que era un idioma desconocido para él, porque en su casa no se hablaba yiddish y la judería alemana no conocía prácticamente el yiddish, ¿sí? Y él se dedica a una traducción del yiddish de un volumen de ensayos conmemorativos dedicados a las víctimas judías en escaramuzas con árabes en Palestina. Esta fue su primera publicación importante. Y durante este mismo periodo, en la pensión Struck, ¿sí?, comienza una amistad duradera con el novelista Shmuel Yosef Agnon, que en algún día, en el año 1964, sería galardonado con el Premio Nobel de Literatura, y cuyas historias, ¿sí?, Scholem tradujo a un alemán diáfano. Scholem ya se había encontrado en esa época con Walter Benjamin en un Ateneo judío para jóvenes, ¿sí?, de quien dijo una mente absolutamente original. Tenía entonces Scholem 17 años. Benjamin tenía 5 años más que él. Poco tiempo después se volvieron a encontrar como estudiantes universitarios, ¿sí? Y a pesar de la expulsión de Scholem, porque recuerden que Scholem no había terminado el colegio secundario, ¿sí?, a pesar de la expulsión de Scholem de la escuela secundaria, se le permite tomar sus exámenes de graduación y logra ingresar a la universidad, ¿sí?, a través de un vacío legal que había quedado ahí, destinado a personajes que no terminaban el colegio secundario. Las conversaciones, los diálogos entre Benjamin y Scholem, ¿sí?, se transforman en diálogos maravillosos. Los dos hablaban sobre fenomenología, sobre filología, sobre socialismo, sobre historiografía, filosofía china. Comentaban los escritos de Baudelaire, de Pindar, de Hölderlin, ¿sí? Discutían sobre Brecht, sobre sionismo, sobre Solá, sobre Émile Solá, ¿sí? Y estaban mutuamente inmersos en aquel escritor que después sería el escritor tan reconocido, ¿sí?, por todo, ¿sí?, por todo el mundo, por toda la cultura, que era Franz Kafka. Bueno, vamos a dejar aquí, porque hay mucho sobre la vida de Scholem y su relación con Walter Benjamin que vamos a ver en nuestro próximo encuentro. Pero lo que yo quisiera ahora es que pongamos el foco, ¿sí?, de estos 3 últimos encuentros que hemos tenido sobre la complejidad de personajes
de ideologías, de luchas, de pugnas políticas, de confrontaciones religioso-espirituales, de visiones del mundo, de ascenso social, ¿sí? De peleas que vamos a ver por lo que atesora el valor del lenguaje, ¿sí? Por los ámbitos culturales que recorrían, por los intercambios y debates intelectuales, por pugnas nacionales, lo que implica que nada es lineal, ¿no? Todo es ramificado, todo es múltiple, todo es plural, todo es complejo, y que se va a ir enmarañando cada vez más con historias y detalles doctrinarios sobre la Kabbalah y afines, en la que vamos a aprender que en definitiva no podemos estar seguros de nada, ¿sí? Ni en la vida real, ni en las esferas de la trascendencia. Por eso, antes de pasar, ¿sí? a nuestra forma tradicional de despedirnos con una melodía, tenemos que saber que posiblemente con el correr de las generaciones, sepamos que Scholem, en su magnitud, ¿sí? Va a poder ser comparado con quién, con Maimónides, ¿sí? El médico y erudito del siglo XII que centró justamente la lectura bíblica a un ojo aristotélico, ¿sí? Y cuando digo esto, quiero hacer una brevísima referencia a algo del pensamiento maimonidiano y concluir con unas frases, ¿sí? Acerca de la tensión entre Maimónides y Scholem, ¿sí? Entonces, un raconto biográfico y filosófico rápido acerca de Maimónides. Aquí tenemos la estatua de Maimónides que se encuentra en Córdoba, porque Maimónides había nacido en Córdoba, ¿sí? España, 1130, en el año 1138. Se crió bajo el régimen de la dinastía de los almorávides, y bajo su dominio las comunidades judías cristianas estaban protegidas por la ley musulmana. Estudió en una escuela rabínica. En aquella época las escuelas rabínicas eran no solamente eh, escuelas de formación de ley judía, sino también se aprendía matemática, astronomía, lógica, física, astrología, filosofía, y también se aprendía medicina, ¿sí? Eh, estos currículum, ¿sí? De los, de la formación medieval, ¿sí? Eh, pertenecían a esas eh, eh, categorías de estudio de las escuelas rabínicas y también de las escuelas musulmanas, de las clases educadas, ¿sí? Eh, bueno, Maimónides cuenta que durante esa época se encontró con el famoso matemático y astrónomo musulmán Jabir ibn Aflaj, que acá lo tenemos en pantalla, ¿sí? Maimónides tuvo mucha influencia, fue muy influenciado, mejor dicho, por filósofos musulmanes que combinaban la filosofía aristotélica con la neoplatónica, como el Farabi, como Avicena, ¿sí? A su vez, las obras de Maimónides también influyen sobre grandes teólogos cristianos como Santo Tomás de Aquino, San Alberto Magno, ¿sí? Y en siglos posteriores, obviamente, sobre Spinoza, sobre Leibniz. Bueno, en 1148 Córdoba cae en manos de la dinastía de los almohades, y la familia de Maimónides, como muchas otras, tuvo que dejar Córdoba, empezando así un largo exilio. En 1160 se establecen en Fez, en Marruecos, ¿sí? Aquí vemos la casa de Maimónides en Fez. Eh, Siguió estudiando medicina, sobre todo como aprendiz. En 1165 la familia de Maimónides se traslada a Acre, a Jerusalén, a Hebrón, ¿sí? Que en ese momento está bajo el dominio de los cruzados. Eh, bueno, eh, finalmente empieza a enseñar ciencia y filosofía griega, y vuelven, ¿sí? En ese periplo a la ciudad del Cairo. Este es el Fustat, el antiguo barrio la antigua ciudad de
del Cairo, ahí Maimónides es médico de la corte real y elabora su obra filosófica más importante, la Guía de los Perplejos. Fallece en 1204 en Egipto y sus restos son llevados a Tiberíades, donde se encuentra su tumba. Aquí en hebreo dice, hay una frase, ¿sí? Hay un proverbio muy conocido que dice, desde Moisés hasta Moisés, ¿sí? Y el Moisés Maimónides, ¿sí? Nadie pudo igualar en su liderazgo y en su conocimiento de Torah. Bueno, este proverbio fue grabado en la tumba de Maimónides, como vemos acá, y acá vemos la tumba de Maimónides, un poco kitsch, ¿no? Pero bueno, es la tumba de Maimónides, ¿qué vamos a hacer? Pero en cuanto a su pensamiento filosófico, nada más que unas líneas, ¿no? Pensar en Maimónides es pensar en varios componentes. Eh, eh, la esencia que trae Maimónides en general, ¿sí? Que va a estar vinculado a este seminario, ¿sí? Es el concepto de aquello que tiene que ver con la idolatría, ¿sí? Es decir, la cuestión de los ídolos, la idea de lo que significan y representan los ídolos. El tema de la idolatría, ¿sí? No es nada más que un antaño problema bíblico, ¿sí? Y que nos recuerda también en la lectura de los profetas, en los discursos de los profetas, ¿sí? Que dice que aquellos que ofrendan, ¿sí? Los hebreos que ofrendan en los altares de dioses ajenas, y quien repasa en algún momento, ¿sí? Los libros bíblicos de los profetas van a recordar que el asunto de la idolatría es un asunto esencial para los profetas. Es el tema del profeta Amós, el profeta Isaías, tema esencial de Jeremías, ¿sí? De todos los profetas menores. Y los hebreos se tientan, según los profetas, de participar en los cultos ajenos, en templos ajenos, ofrendando ídolos, y esta es la pelea, ¿sí? Justamente del profética. Pero ya los sabios del periodo rabínico, y este es un detalle, ¿sí? Hablo del siglo V, lo dan por terminado el periodo de la idolatría, ¿sí? Los maestros del Talmud en general afirman que el impulso instintivo de la idolatría ya no existe, es decir, que es una etapa superada, ¿sí? De que la idolatría ¿sí? no es más un conflicto como lo describe la Biblia. Es decir, describen algo así como que los judíos no van más en masa a adorar al culto del gobernador pagano, del mundo greco-romano, si ya no existe más ese problema. Hay otros conflictos según los sabios rabínicos, pero la idolatría, ¿sí? Como desafía a ser combativo, ya terminó, ¿sí? La idolatría desapareció según el pensamiento rabínico. Y aquí interesantemente, yo diría provocativamente, ¿sí? Maimónides revive la lucha contra los ídolos. Para él la cuestión de la idolatría es la gran pregunta, pero no porque haya resurgido el instinto de la idolatría, no porque una vez más, ¿sí? Los judíos van a adorar a dioses paganos y extranjeros, sino porque se toma el atrevimiento de redefinir la idolatría, ¿sí? Y en esta redefinición Maimónides desarrolla una nueva concepción. ¿Cuál es esta nueva definición de la idolatría para Maimónides? Y dice Maimónides, el grave problema, el más severo, es que la adoración de una estatua en algún templo se basa, se centra en, aquí lo tiene en pantalla, la imagen interior de una persona que una persona tiene de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que vos podés tener a alguien sentado a tu lado en la sinagoga rezando y posiblemente él pueda tener una imagen antropomórfica, humanizada de Dios. ¿Y qué pasa si no es el que está sentado al lado tuyo, sino ese que tiene esa imagen antropomórfica, ese sos vos, ¿sí? Solemos tener, sí, una imagen de un viejo que suele estar sentado en un trono majestuoso. Bueno, y el tema, ¿sí? Para Maimónides, esencialmente, es que el conflicto teológico se presenta cuando internalizamos
a este ídolo. ¿Sí? Cuando la idolatría está incorporada, la idolatría opera en nosotros. Y si este ícono ya está instalado en la conciencia, ¿sí? Dice Maimónides con otro lenguaje, ¿no? Entonces ya es una representación simbólica, ya es una imagen emplazada en el hombre, ¿sí? Y entonces, ¿sí? En definitiva, la idolatría es una actitud mental. Entonces, el gran desafío, según Maimónides, no es rechazar el ídolo externo, sino esencialmente el interno, ¿sí? La idolatría es una actitud mental. Y si quiere ir un poco más allá, ¿sí? ¿Qué va a decir en mi humilde interpretación de Maimónides? El fanatismo no está fuera. El fanatismo no está fuera. El fanatismo opera en nuestras mentes, ¿sí? Maimónides es un poco más suave de lo que yo digo, más delicado en esta presunción de su denuncia intelectual, y define que, en definitiva, la iconoclastía es una guerra contra las imágenes. Muy bien. ¿Y qué va a decir en última instancia? Es un problema instalado dentro de la propia comunidad. Esto a mí me parece un concepto maravilloso, es duro el hombre. Ahora, en relación con lo que nos interesa a nosotros, ¿sí? Mientras Maimónides es defensor de esta suerte, llamémosla de racionalismo, ¿sí? Scholem busca todo lo contrario. Scholem busca todo lo contrario, ¿sí? Porque Scholem mira a la teosofía, al juego místico, ¿sí? Algo que siempre se tomó como marginal y subterráneo, entendiéndolo desde el punto de vista conceptual e histórico como la fuente vital, ¿sí? Que da lugar a las corrientes creativas y de energía, ¿sí? De aquello que algunos pensadores dan por llamar la civilización judía, ¿sí? ¿Cómo definía él ¿sí? esta pugna? Él decía esas corrientes religiosas dentro del judaísmo, que era una definición demasiado general, ¿sí? Dada las complejidades de las muchas generaciones y ramas de la mística, de la cábala, ¿sí? Porque cábala, entiendan lo siguiente, significa tradición, pero literalmente cábala quiere decir lo que se recibe, ¿sí? Lo que se recibe en su exuberante fecundidad desde el año 1000, que estuvo absolutamente apagada y que Scholem la vuelve a colocar en escena, ¿sí? Desde el año 1000 hasta el siglo XVIII, XIX, inclusive el siglo XX. Y yo lo diría de la siguiente manera, si es que se me permite. Scholem se dedica a redescubrir el misticismo judío medieval porque tenía la misión, o mejor dicho, quería educar a los judíos contemporáneos a él, a los judíos de su época, a comprender la dinámica naturaleza de su propia historia, ¿sí? Que es mucho más compleja que lo que estaban dispuestos a admitir. Es decir, nosotros el encuentro pasado vimos algunos historiadores judíos, y la historia judía, en especial la medieval, no es solo la lógica social de la persecución, ¿sí? Las escuelas del racionalismo filosófico, ¿sí? Y aunque suene pesado, me atrevo a arriesgar la idea de que su tesis, la tesis de Scholem, es que la dimensión de lo judío era y es la preocupación por crear modos de pensamiento en los que fuera posible justificar en un plano más elevado la peculiar forma de ser como pueblo, y sin delirios. Esa preocupación, ¿sí? Yo diría que fue parte de la clave de la sobrevivencia. Y esto es lo que vamos a ir viendo en el decorrer de los encuentros, ¿sí? Que son historias que van y vienen, historias de, yo diría, ángeles y demonios, ¿no? En donde como olas del mar, a veces la tradición y la santidad satura,
y la secularidad y el enciclopedismo iluminista oxigena, y en otros estadios es la secularidad la que satura y es la supuesta santidad la que oxigena, ¿sí? Bueno, para finalizar y pasar a ¿sí? a las observaciones, preguntas, yo voy a terminar esta presentación, como siempre trato de hacer, con una música, en este caso costumbrista, ¿sí? Vamos a escuchar a Willy Rosen. Willy Rosen. ¿Quién fue Willy Rosen? Willy Rosen nació en 1894 y murió el 28 de octubre de 1944. ¿Sí? Según otras fuentes, el 30 de septiembre del 44. Fue un artista de cabaret, un compositor, un letrista alemán. ¿Sí? Fue uno de los artistas de mayor fama de la Alemania de los años 20. Lo que hace que Scholem, sin duda, ¿sí? lo haya escuchado. Y que toda la familia Scholem, a la cual le hicimos referencia en este encuentro, lo hayan escuchado. No hay posibilidades que no lo hayan escuchado, ¿sí? Su verdadero nombre era Wilhelm Julius Rosenbaum, ¿sí? Hijo de Amélie Merker y Arthur Rosenbaum, ¿sí? En 1915, durante la Primera Guerra Mundial, es como parte de la familia Scholem, enviado al frente oriental, donde sirve en la infantería, donde es herido ¿sí? Como Scholem el hermano, como Werner, ¿sí? Allí escribe pequeños textos y canciones para representar en un teatro en el frente, ¿sí? Colabora como editor musical y a partir de 1924 empieza a escribir sus propias piezas musicales, ¿sí? para películas mudas que le dan, ¿sí? una creciente popularidad. También trabaja en la radio, compone música para películas sonoras, editó más de 50 discos, ¿sí? Y al llegar al poder los nazis, a Rosen se le prohíbe trabajar en Alemania, ¿sí? En un principio da algunas actuaciones, brinda algunas actuaciones en el extranjero, pero vuelve a Berlín en el 36, es encarcelado en el campo de Westerbork, de allí es llevado al campo de concentración de Theresienstadt y posteriormente fue deportado a Auschwitz, en donde muere en 1944, asesinado en la cámara de gas del campo de concentración. Entonces escuchemos, ¿sí? Aunque su historia se termina como una historia triste, su música es una música alegre. Ich singe zwei meiner populärsten Schlager, die Sie auch alle kennen. Der Text und die Musik sind von mir. Darf ich um den nächsten Tango bitten, süße kleine Frau? Manchmal kommt das Glück bei Tango-Schritten, süße kleine Frau. Alles, was verliebte Herzen fragen, kann man sich so schön beim Tango sagen. Darf ich um den nächsten Tango bitten, süße kleine Frau? Und was war der nächste Tango? Was ich von dir weiß, kleine Elisabeth, na, na. Mir wird kalt und heiß, kleine Elisabeth, na, na. Gestern Abend um 8:30 hab im Traum ich dich gesehen, doch da warst du nicht allein, na, du wirst mich schon verstehen, was ich von dir weiß, kleine Elisabeth, na, na. La pequeña. ¿Querés que les cuente lo que Sí, dice sí, el dale, texto? traducila. Dice que el tango los pasos del tango puede traer la alegría o un buen momento, y entonces le dice a esta pequeña Elizabeth, que quizá la va a poder sacar a bailar en el próximo tango, le dice, y ya sabes que sé lo que pasó ayer a las 7:30 de la tarde, esto sabes que yo sé qué es lo que sucedió. Entonces le dice, espero me aceptes La cuando invitación. te saque, claro, te saque a bailar el próximo tango, y entonces volví a insistir que los pasos del tango
son los que pueden traer el buen momento. Muy Bueno, lindo. estoy abierto estamos todos abiertos a preguntas, comentarios. De a uno, no todos juntos. Max. Sí, en primer lugar, muchísimas gracias. Estas sesiones son maravillosas para conocer pues, más a Scholem. De hecho, yo lo escuché por primera vez cuando me acerqué al círculo de Eranos y todo lo que Eranos hace, ¿no? Que es justamente el estudio del símbolo. Y Sí, ahora que menciona justamente a Maimónides como una suerte de contraparte, pues claro, Scholem eh, entiende mucho, diría, no sé si mejor, pero para nuestra época, ¿no? Cómo es que a través del símbolo podemos entender ciertas tradiciones que antes estaban quizás un poco más cerradas. Eso es quizás lo que podía entender, porque claro, en ellos se forma la hermenéutica simbólica, ¿verdad? Y ahí él conversa pues con Jung y con todos los demás que fueron parte de ese círculo bastante interesante de esa época, ¿no? Y sí. claro, justamente entonces usted propuso que Scholem sería un nuevo Maimónides, eso quería entenderlo No, quizás. yo lo que propongo es que no es un nuevo Maimónides, que seguramente la figura de Scholem, ¿sí? Ujú. En algunas generaciones va a representar, ¿sí? De algún modo aquello que representa en la figura del pensamiento hebreo, ¿sí? La figura de Maimónides, pero como contrapunto, ¿sí? Mm, Del lugar claro. de Maimónides. Si te interesa el tema de la idolatría, hay un libro fantástico que se llama Idolatría de Moshe Halbertal, eh, que vale la pena que trabajes porque para mí es un libro bastante completo en donde coloca el tema de cómo se va desarrollando eh, la suerte de guerra por imágenes en la Mm, época talmúdica, ¿sí? Y ah, cómo debemos ¿sí? trabajarlo, según él, eh, en nuestros tiempos, pero que hace referencia justamente a todo este debate. Y en relación al tema sí, de los encuentros de Éranos, eh, bueno, que ya lo vamos a ver en su momento, porque Éranos es un lugar bastante también en donde Scholem era aceptado como autoridad, pero también rechazado, ¿sí? mm, Eh, eh, bueno, era un círculo, bueno, el círculo de Éranos es un círculo intelectual bastante, sí, polémico en general, ¿no? interesante. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Dani, maravillosa tu exposición. Bueno, muchas gracias, Nicole. Quería consultar sobre lo que mencionaste, la imagen interior que una persona tiene de Dios. ¿Cómo Mm. se puede llegar a constituir esa imagen? Eh, Bueno, es una pregunta sobre teología. Yo simplemente quería traer, ¿sí? Aquello que Maimónides elabora. Y yo creo que es una construcción del orden cultural, pero es un debate fuerte, ¿sí? ¿Cómo se construye eso? Bueno, es parte ¿sí? De un debate cultural eh, que debe ser analizado, pero que justamente desde el plano racional lo que lo que dice Maimónides es mentira, que hemos superado la idolatría, ¿sí? Lo que dice es al contrario, ¿sí? El culto idolátrico es difícil de quitar en general del culto, ¿no? Em, bueno, pero es para, si quieren vamos a dedicar un encuentro a Maimónides, que es uno de los temas
¿sí? Que a mí me apasionan, aunque siempre me tiran tomates por las cosas que digo, pero no importa. Bueno, gracias. Y en este sentido, vos decías que Scholem toma una dirección diametralmente opuesta a esta posición que Sí, tiene porque él, Maimónides claro, respecto de la lo que idolatría. dice, no, existe una suerte de culto idolátrico imposible de ser quitado dentro de la tradición judía, y lo que dice, ese culto idolátrico tiene que ser analizado como un elemento creativo que nos lleva a generar fuerzas creativas, ¿sí?, en el devenir de la historia. Y uno de los personajes sobre el cual él va a basar su idea es en relación a Shabbatai Tzvi, ¿sí?, que fue un falso Mesías, y Jacob Frank, que fue otro, ¿sí?, falso, llamado falsos Mesías. Pero dice, esa suerte de falsos Mesías, si bien podían crear ¿sí?, un aquelarre dentro de la comunidad, fueron fuerzas creativas que dan lugar a otras cosas. Inclusive dice, la reforma y hasta el sionismo, ¿sí?, es producto de esos refuerzos que dio la tradición, que para otros era idolátrica, y que estos falsos mesías le dan el empuje. Bueno, muchas gracias. Por favor. Y cuando lo presentes, Dani, porque lo que a mí me interesaría, no sé si es el aspecto antropomórfico al que se apunta, es decir, que lo que donde está puesto el foco es que esa idolatría es sobre una figura antropomórfica, es decir, un dios antropomorfizado, o el concepto de idolatría en sí, es decir, que se produzca Bueno, el proceso de claro, idolatría. sí, las dos cosas Ah, en realidad. A ver, podríamos pensar que todo concepto idolátrico es en esencia antropomórfico, ¿sí? Porque ¿quién es el que crea esas imágenes idolátricas? El hombre. Pero esto es parte también del mismo debate, ¿sí? Si estos, digamos, si el juego idolátrico como tal puede pensarse o derivarse en un juego pagano, que puede no visualizarse como algo antropomórfico, pero en esencia también va a ser antropomórfico porque es parte, ¿sí?, de esa cultura del hombre. Es el hombre que define el nombre de cada uno de los objetos a los que puede llamar Dios. claro, diríamos, crea un dios a imagen y semejanza de él. Sí, 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 Sería como sí, 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 invirtiendo. sí. Mi Es, gran discusión, no lo quiero llevar al plano teológico, sino por ahí a un plano también, no sé si antropológico, qué sé yo, es que hubiese ocurrido, ¿sí?, si el hombre hubiese sido, si se hubiese pensado, por lo menos a cierto mundo occidental como un mundo pagano, un mundo politeísta. Es decir, no centrado en la polaridad de, ¿sí?, un solo Dios contra la nada, o bueno o malo, etcétera, etcétera, esas categorías binarias, ¿no? Categorías que no sean binarias, ¿sí? Uy, se corta la conexión. No, Bueno, hay mucho, sí, hay mucho sí. para pensar y para derivar. Me da la sensación de que tanto Maimónides, Silvia, ahora sí, no te veo, pero te escucho, ahora sí, Silvia. sí, Silvia,
Dani. No, tanto Maimónides como Scholem me parece que coinciden en la inevitabilidad de la idolatría. Eh, Sí, puede ser que sea algo inherente al hombre. No. Puede ser que sea algo inherente al hombre. Es posible. Me parece que ¿se te apagó el micrófono, Silvia? no, te estaba Ah, ok, escuchando, te estaba ok, escuchando. ok. Cuando Maimónides habla de, bueno, esta persona que está en la sinagoga y en la cabeza tiene una imagen, Sí. y esta persona puede ser vos. Sí, claro, puede ser Bueno, cualquiera de nosotros, sí. Yo eh, seguro, ¿eh? claro, bueno, todos, y sobre todo después en la época de las imágenes, ¿no? Somos hijos de la época de las imágenes, Sí, del cine, de las caricaturas, es difícil no pensar en esas imágenes cuando uno piensa en Dios o en lo que fuera. Pero bueno, Maimónides me parece que está como, como desilusionado, por decirlo de alguna manera, con esta realidad que tenemos que reconocer. Y Gershom dice, bueno, sí es así, pero usémosla como que puede llegar a ser un pilar de la creatividad, digamos. Los dos saben que esto está sí, y que es sí, sí, sí. inevitable y cada uno lo toma de diferente manera. Claro, pero uno la combate y el otro dice, bueno, es un dato de la realidad. Entonces aprovechemos este dato de la realidad y hagamos algo más creativo. Exacto. Sí, sí, sí. Sí, sí. Em, sí, sí, eso me parece justamente lo desafiante de Scholem. ¿Sí? Eh, lo enriquecedor de Scholem, que vamos a ir viéndolo con el tiempo, ¿no? Gracias. Por favor. Bueno, no sé si no hay más preguntas. Yo les pido nuevamente disculpas por todo el tema del Zoom y qué sé yo. Yo pensando que era más fácil, lo dejé creía que el registro del Zoom que tenía iba a servir para siempre, pero resulta que sí, nada es para siempre, como dice la canción. Eh, en los próximos días, la próxima semana, ¿sí? Por mail les hago llegar nuevamente ¿sí? La dirección de Zoom ¿sí? Con la precisión, y con aquel que vamos a usar. Y el próximo encuentro vamos a empezar, ¿sí? Con el mundo de ya los pensadores y las correspondencias entre Scholem y los otros, ¿sí? Que espero que sea parte de lo enriquecedor justamente de ese mundo, ¿sí? Simplemente piensen lo siguiente, la, eh, la correspondencia, ¿sí? A pesar de que podía ocurrir que vivían en la misma ciudad, se mandaban cartas, ¿sí? Y la intención de las cartas era dejar registro de sus pensamientos, ¿no? Bueno, y eso vamos a ir viéndolo en los próximos encuentros. Así que, bueno, nos vemos la próxima. Muchas gracias, Dani. A Gracias a ustedes. todos, a todas. Muchas Adiós. A gracias. ustedes. Gracias, Adiós. Daniel. Adiós. Gracias.